verso 32. Verso 32 y 33. Mire lo que dice aquí. Yo lo leo, sígalo con su vista. Dice el verso 32, y nosotros, dice, también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Oremos. Bendito Señor, te damos muchas gracias por el enorme privilegio que nos das de poder acercarnos a ti. Señor, sabemos, Padre, que esto no sería posible sino por medio de tu sacrificio, por medio de tu perdón, de tu redención, de tu amor que has derramado sobre cada uno de nosotros. Y es un privilegio, Señor, el que nos das, inmerecido, pero gracias por permitirnos acercarnos a ti. Ahora, Señor, queremos escucharte, queremos que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones y la obra de tu Espíritu Santo se esté moviendo en nosotros el día de hoy, en nuestros corazones y en nuestro entendimiento el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Evangelio del Reino, hermanos, el Evangelio del Reino. Así vamos a ver el día de hoy este pasaje. Nosotros hemos venido meditando el libro de Hechos y hemos visto cómo geográficamente este Evangelio va avanzando. Desde el capítulo 1, cuando se menciona, si me acompaña ahí al capítulo 1, verso 8, Jesús les dice a sus discípulos, todavía está con ellos, y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que este Evangelio del Reino, o este Evangelio del Reino va avanzando geográficamente y va también avanzando numéricamente, se va extendiendo a través de las regiones que vamos viendo a través del libro de Hechos, primeramente en Jerusalén, que es cuando ellos están concentrados. En el capítulo 2, verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos unánimes. Aquí estaban en Jerusalén. En el capítulo 8, si me acompaña, capítulo 8, verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces vemos que este Evangelio ya sale y se traslada a otra región, cerca de ahí, al norte, que es la región de Samaria. Y cuando vamos nosotros al capítulo 10, verso 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cesarea está más al norte que Samaria. Y cuando vemos el capítulo 13 que estamos meditando, o que estuvimos meditando en estos días, capítulo 13, dice, acompáñame al capítulo 13, verso 1, dice, entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, bueno, ya vemos que desde el capítulo 11, ellos ya están en esta región de Antioquía, y Antioquía es Antioquía de Siria. Siria todavía está más arriba de Cesarea. Entonces, geográficamente vemos cómo este evangelio exactamente va haciendo lo que Jesús dijo en el capítulo 1. Va avanzando, se va reproduciendo y extendiendo a todas las naciones, dice, ¿verdad? Y entonces, después de que está aquí en Antioquía, dice el verso 2, ministrando ellos en el Señor y ayunando en el Espíritu Santo, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo,
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron aquí. ¿A dónde? A Chipre. Y entonces empezaron a salir a predicar. Y a toda la región, hermanos, más al norte todavía de Antioquía, ¿sí? Toda la región de la costa del mar Mediterráneo, y entonces se empieza a extender el evangelio. Y de aquí en adelante vemos cómo toda la región, hermanos, que hoy es Turquía y que también es parte de Europa, es evangelizada, y el evangelio llega a esos lugares hasta Roma misma. Entonces el evangelio empieza a crecer, empieza a extenderse por todo el mundo conocido en ese entonces. Pero yo quisiera que entendiéramos el día de hoy cuál es el evangelio que se estaba predicando. Y aparte de eso, también entender qué entendían ellos acerca del evangelio que estaban recibiendo. Y por último, quisiera compararlo con nosotros. El evangelio que nosotros decimos compartir o decimos entender es el mismo evangelio que ellos están predicando y entendiendo. Y si es el mismo, entonces, ¿cómo deberíamos de reaccionar nosotros? ¿No? Cuando nosotros vemos el capítulo 13 y Pablo y Bernabé comienzan ese primer viaje misionero, se encuentran entonces con varias ciudades, empiezan a compartir el evangelio, pero me gustaría centrarme en el evangelio que predica Pablo en Panfilia. Dice aquí, verso 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pero ellos pasaron de Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, a los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Interesante, ¿no? Interesante cómo el Pablo, en este caso, ¿sí?, no es nuevo que alguien que se levante a compartir el evangelio comience hablando del Antiguo Testamento para hablar acerca del evangelio de Cristo. Entonces, la intención que tiene, en este caso, Pablo, de compartir el evangelio, y está compartiendo el evangelio en Antioquía, ese evangelio comienza a relatarlo desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo del Éxodo, cuando ellos están siendo esclavizados por los egipcios. Y lo que quiere hacer entonces Pablo es llegar a un punto. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál sería el centro a donde quiere llegar Pablo? David. ¿David quién es? El rey David. Es al que se le había prometido que de su descendencia saldría un rey que reinaría
¿Para cuándo? ¿Se acuerdan? ¿Para cuándo? Para siempre. Entonces, lo que quiere Pablo es hablar acerca de David, pero cuando habla acerca de David, menciona este punto interesante, ¿no? Dice que Dios halló a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Y eso qué significa? Una persona que hará todo lo que yo quiero. Verso 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno que no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios, ¿qué hizo, hermano? Le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían sido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. ¿Y qué dice, hermano? ¿Leemos juntos? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuál es el núcleo, el centro de la predicación de Pablo? Es presentar a Jesús. Muy bien, pero ¿en qué sentido? Él está mencionando el Salmo 2. Y cuando vemos el Salmo 2, inmediatamente nuestra mente debe de recordar ese salmo porque es muy importante. Es trascendental dentro del libro de los Salmos y durante toda la Biblia. ¿Por qué? Porque ese salmo habla de Jesús como el Rey ungido de Dios. A ver, vamos al Salmo capítulo 2. Salmos, el libro de Salmos, capítulo 2. Quiero leerlo todo para que veamos cómo también nos vamos a encontrar este Salmo 2 a través del libro de Hechos desde el comienzo. Verso 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero dice el verso 6, ¿qué dice? Leemos juntos. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, el mundo entero, dice, está en contra de Dios, se revela en contra de Dios. Y Dios se ríe de ellos, dice el verso 2. Ellos dicen en el verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El mundo entero, ¿qué está haciendo delante de Dios? No quiere su gobierno, ¿estamos de acuerdo? No quiere su gobierno. No quiere que Dios gobierne sus vidas, reine, señoree sus vidas. El día de hoy, ¿cuál es la máxima en el mundo? Tú haz lo que quieres. ¿Tú quieres ser hoy una mesa? Puedes serlo. ¿Tú quieres ser hoy una silla? Puedes serlo. ¿Tú quieres ser hoy algo? Hazlo como tú quieras, que nadie te lo impida. Tú haz lo que tú quieras.
¿No es eso lo romper las ligaduras? ¿No es eso no querer absolutamente nada con Dios, ni su gobierno, ni su señorío? ¿No es eso? Publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo, ¿qué dice? Eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, ¿de quién está hablando? Este verso 7 está hablando del rey del verso 6. ¿Estamos de acuerdo? Y este verso 7 es el que cita Pablo en el capítulo 13. Por lo tanto, Pablo, ¿qué le está diciendo a los que están escuchando en la sinagoga? Que este Jesús, que viene de la descendencia de David, es el rey del Salmo capítulo 2. Verso 8. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. O sea, vendrá con juicio. Verso 10. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Entonces, ¿de quién está hablando este pasaje? Según el verso 12, ¿de quién está hablando? A ver, léalo. ¿De quién está hablando? Primero, o sea, ¿qué dice ahí, hermanos? Honrad al Hijo. Este Hijo, ¿qué es? ¿Su Hijo qué es? Rey. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, el punto central del capítulo 2 es cómo Dios está poniendo a su rey. Va a poner a su rey para gobernar todo. De eso nos está hablando. El mundo se revela al gobierno de Dios. El mundo no quiere nada con Dios. Pero el consejo de Dios para este mundo es, dice, ahora pues, oh reyes, ser prudentes. Admitir que amonestación, jueces de la tierra. Sométanse a ese rey. Eso es lo que está diciendo este capítulo 2. Por lo tanto, la predicación de Pablo en el capítulo 13 de Hechos, hablándole a esos judíos que estaban ahí, hermanos, y obviamente había en ese lugar prosélitos, que eran personas que se habían convertido al judaísmo, les está diciendo, hermanos, les está hablando de Jesús, pero les está hablando de Jesús como ¿qué? Como rey. Ese es el mensaje de Pablo. Mire, si nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 17, vamos a adelantarnos un poquito. Ahí al capítulo 17. Hechos capítulo 17, verso 1. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, ¿qué es? Es el Cristo, ¿sí? Es el Mesías prometido. Ahora, piense usted, con esto, ¿qué entendían ellos? ¿Qué piensa que entendían ellos? Verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos gran número y de mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntándose una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos,
trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, la popularidad de ellos y su predicación había sido extendida por todos lados. Pero ¿cómo se estaba mirando? Como que estaban, dice, trastornando el mundo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Verso 7. A los cuales Jasón, dice, ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, o ponga atención, diciendo, ¿qué decían, hermano? Que hay otro rey. ¿Quién? Jesús. Entonces, cuando se estaba predicando a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios, ¿sabe qué significa el Mesías? ¿Sabe qué significa Cristo? El ungido. ¿Dónde vimos esto del ungido? En el Salmo 2. Y en el Salmo 2 se presenta al ungido como rey y como hijo de Dios. Entonces, cuando vemos en el libro de Hechos que se habla de Jesús como hijo de Dios, ¿de qué estamos hablando? De lo mismo, de Jesús como rey, como Señor. Es el rey prometido en el Salmo 2. Cuando hablamos del ungido de Dios, de Cristo, ¿qué entendían ellos? Aquí creo dice, ¿qué entendían? Que hay otro rey, decían. Contravienen los designios de César, diciendo que hay otro rey. ¿Quién? Jesús. Ponga atención, hermano. ¿Qué entendían ellos cuando se predicaba el Evangelio? ¿Dónde está el punto central del Evangelio de Pablo en estos ejemplos que hemos visto? Es mostrar a Jesús como ¿quién? Como el rey prometido, el rey del reino de Dios. Ahora, quisiera que usted viera cómo esto ha estado avanzando desde el capítulo 2. Vamos al capítulo 2, hermanos. En el capítulo 2, ya lo leímos, viene la manifestación del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Se levanta Pedro y comienza a explicar cuál era el significado de lo que ellos estaban viendo y experimentando en ese momento. ¿Y cómo empieza Pedro? Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, ponga atención, en cuanto a la carne, levantaría ¿a quién, hermano? Al Cristo. ¿Para qué, hermano? Entonces, este Cristo, ¿a dónde se iba a sentar? En su trono. Entonces, por eso, las personas que estaban en Tesalónica, en el capítulo 17, cuando Pablo se acerca y les predica acerca de Cristo, ¿qué entendieron ellos? ¿Qué estaban entendiendo? Que venía Jesús como ¿qué? Como rey. Verso 31 dice: viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, ¿qué significa exaltado por la diestra de Dios? Jesús ahora está ¿dónde, hermanos? A la diestra del Padre. Y ha recibido todo el poder, todo el reino, ¿cierto? Verso 34. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces aquí estamos viendo a Dios Padre y a Jesús. Dios Padre le dice a Jesús: siéntate a mi diestra, verso 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces lo que está enseñando Pedro es que Jesús ahora está a la diestra de Dios Padre,
reinando y recibiendo todo el poder, toda la gloria y el señorío en los cielos y en la tierra, como dice Mateo capítulo 28. Pero, verso 36. Leemos juntos, hermanos. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿cuál es el punto central de la predicación del Evangelio de Pedro aquí? Es presentar a Jesús como ¿qué? Como Rey y Señor. Capítulo 3. Verso 14. Dice: mas vosotros, está predicando Pedro otra vez en el templo ahora, dice: mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto, que miren lo que dice aquí, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración, ¿de qué? De todas las cosas. Entonces, ¿dónde está Jesús ahora? Hermanos, ¿dónde? En el cielo. ¿Sí dice o no, hermanos? Entonces, ¿Pedro qué está enseñando? ¿Cuál es la enseñanza de Pedro? Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios reinando. ¿Cierto, hermanos? Es la misma predicación entonces que la de Pablo. Ahora vamos al capítulo 4. Capítulo 4. Quiero que usted entienda, ahora sí que quiero que usted entienda lo que la iglesia estaba entendiendo de la predicación de Pedro. La Biblia nos dice que se convirtieron muchos, ¿cierto? Primero se convirtieron 5,000, después se convirtieron 3,000. Ahora, quiero que entienda, quiero que entendamos nosotros qué era lo que ellos estaban entendiendo. ¿Por qué? Porque en el verso 23, cuando Pedro regresa y les comenta la situación de que había sido encarcelado, dice el verso 23: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron a unánimes la voz a Dios y dijeron, miren, esta oración representa también el entendimiento que ellos tenían de la situación que estaban viviendo. ¿Cuál es el entendimiento, hermanos? Dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Eres un Dios soberano. Ahora miren el verso 25. ¿Qué estaban entendiendo? Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Dónde vimos este pasaje? ¿Y de qué habla el Salmo 2? Del ungido Rey, Hijo de Dios. ¿Quién es ese ungido Rey, Hijo de Dios? ¿Quién, hermanos? Jesús. Entonces, ¿qué están ellos entendiendo de Jesús, hermano? ¿Cómo lo están entendiendo? ¿Cómo qué? Como Rey. Entonces, la predicación central, el punto central de la predicación en el libro de Hechos es enseñar y mostrar a Jesús como Rey. Sí, Él vino a redimirnos. Sí, Él vino a perdonar nuestros pecados, pagó por nosotros, pero no se quedó en la tumba, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y hoy es Rey. Amén, hermanos. Ahora, miren, vamos al capítulo 7. El capítulo 7 que habla acerca de la disertación de Esteban, el cual se estaba defendiendo de las acusaciones que le estaban haciendo acerca de
que habló en contra del templo y que habló en contra de la ley. Eso lo vemos en el capítulo 6. Y el capítulo 7, Esteban hace una disertación hermosa desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento, explicando qué es el verdadero templo y qué es la verdadera ley. Pero mire cómo termina su predicación, cómo termina su disertación. Capítulo 7, verso 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis de la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, mire lo que vio, hermanos. Vio la gloria de Dios. ¿Y a quién más? Y a Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? O sea, ¿qué significa? ¿Qué vio? Vio a Jesús como ¿qué? Como rey. Verso 56. Y dijo, o sea, no nada más lo vio, sino que después lo dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces está poniendo a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Yo sé que es Jesús, Usted va a decir, es Jesús, claro que sí. Pero este Hijo de Hombre tiene trascendencia también en el Antiguo Testamento, porque ¿quién es? Quiero que usted entienda quién es. ¿Y qué es lo que pasa con este Hijo de Hombre en el Antiguo Testamento? En el libro de Daniel, capítulo 7, Daniel ve una visión, un sueño, y ve 4 bestias. Pero después de que ve esas 4 bestias, dice el verso 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. O sea, después que ve esas 4 bestias, dice que miró y fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, que entendemos que ¿quién es? Dios Padre, ¿sí? Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Ahora ponga atención, porque también vamos a ver este verso, estas expresiones. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién se sentó? El juez. Entonces, está mirando, Daniel está mirando un trono, y en ese trono se sienta el anciano de días, quien es el juez. ¿Cierto, hermanos? ¿Sí me explicó? Verso 11. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y a su cuerpo, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, este Dios, este juez, había quitado su dominio de esas 4 bestias. Verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Venía un qué? Uno como hijo de hombre. ¿Sí? ¿Con qué dice? Dice, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Se acuerda cuando vemos en el libro de Hechos que estaban con Jesús y que entonces fue alzado al cielo y una nube, ¿qué pasó? Lo cubrió de sus ojos y ya no lo pudieron ver más? Entonces la escena que sigue después de eso
la vemos en Daniel capítulo 7. Es Jesús quien se va acercando a quién, al anciano de días, que ahí se le muestra como juez, ¿cierto? Ahora, verso 13, vamos a leer todos el verso 13. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 todos juntos. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, cuando Esteban ve a Jesús junto a la gloria de Dios, a la diestra de Dios, y después dice: veo la gloria de Dios y a Jesús, el Hijo del Hombre, que está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué está viendo? Que Jesús es, ¿qué, hermano? Rey. Ahora, quiero aprovechar para decir algo aquí, en el verso 14. Dice que se le fue dado dominio, gloria, reino. ¿Para qué, hermanos? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué, hermano? Le sirvieran. Están a su servicio. No sé qué podemos entender acerca de esto. O sea, no sé cómo lo entendamos nosotros, ¿no? Pero significa que Jesús es rey, significa que Jesús ha recibido toda la gloria, todo el dominio, el reino, y todos los que están con él, ¿qué? ¿Qué, hermano? No sé qué entienda por servir. Entonces, el punto central que estamos viendo en cada una de las predicaciones, en cada uno de los evangelios que está llevando, el evangelio que está llevando tanto Pedro, Esteban, la iglesia que entiende, Pablo, y lo que estaban entendiendo las personas que estaban recibiendo ese mensaje, es: Jesús es el Rey. Jesús es el Rey del reino de los cielos. Es el Rey prometido. Por eso me llama la atención, no sé si usted cuando leyó en Hechos, vamos al libro de Hechos, en el capítulo 9, hablando de la conversión de Pablo, cuando usted ve a Pablo en los capítulos anteriores, que ve que comienza a perseguir a la iglesia terriblemente, dice el verso 1: Saulo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6, ponga atención. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué dijo, hermano? No sé usted qué piense acerca de esta palabra, de esta expresión. Cuando Pablo se enfrenta con Jesús y le dice a Jesús quién es, ¿no? Él estaba en contra de los que seguían a Jesús, ¿estamos de acuerdo? Se presenta delante de él y ¿qué le dice? Lo único que pudo decir, hermanos, es: ¿qué quieres que yo haga? Si lo pudiéramos ver de esta manera, ¿no? De una manera sencilla. Cuando nos encontramos con el Rey del reino de los cielos, ¿cuál tendría que ser nuestra reacción de principio a fin delante de él? ¿No tendría que ser esta, hermanos? Vamos al capítulo 10. Y en el capítulo 10 entendemos que Pedro
va con Cornelio y va porque se le manifiesta esa visión 3 veces. Van los amigos de Cornelio, se encuentra con Cornelio y empieza a compartir con ellos, ¿no? Y ahí en el capítulo 10, hermanos, verso 34, dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dice el verso 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quienes mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que caminamos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto, ¿qué, hermanos? Por juez de ¿qué? De vivos y muertos. ¿Qué es Jesús, hermano? El juez. A ver, quiero que entienda este verso con lo que vimos en el capítulo 7 del libro de Daniel. Tronos, se pusieron tronos, ¿se acuerdan? Dice que, y vieron a uno como anciano de días, que es el Dios Padre, ¿no? Y dice, y el juez se sentó. Y después vino el Hijo del Hombre, el cual se le da todo el gobierno, toda la autoridad. O sea, también se le dio, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice aquí? El juicio. ¿Quién es el juez ahora? Es Jesús. Es Jesús, hermanos. Ahora, si entendimos o si vimos de qué manera, hermanos, se presenta el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que nosotros, vamos, pues ni siquiera predicamos, no voy a decir que prediquemos? ¿Cuál es el Evangelio que nosotros practicamos o entendemos? Si nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 1, Pablo, hablándole a los romanos, les habla acerca del Evangelio. Y en los primeros versos habla acerca del Evangelio. Y quiero que vea lo que dice ahí. Verso 1. Pablo, capítulo 1, verso 1. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Acerca de quién, hermano? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era de quién, hermanos? Del linaje de David, según la carne. O sea, ¿quién es? Jesús, ¿qué es aquí? Rey. Que fue declarado, ¿cómo, hermanos? Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y por quien hemos recibido la gracia y el apostolado. ¿Para qué, hermanos? Leemos juntos. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿De qué le sirve a una persona entender que Jesús es Rey? Si esa persona no vive buscando satisfacer su voluntad. Dígame, hermanos. El entender que Jesús es Rey, hermanos, cuando solamente es un mero entendimiento, no pasa absolutamente nada, hermanos. Pero usted ha leído el libro de Hechos. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? Mire, ¿qué es lo que vemos en el libro de Hechos? Yo les mencionaba y les decía en las predicaciones anteriores, ¿qué significa o qué sentido tiene cuando el Espíritu Santo es derramado por Jesús? En el capítulo 2, Pedro enseña que Jesús, siendo exaltado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa, que es el Espíritu Santo, la ha derramado.
Entonces el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo, la obra que hace el Espíritu Santo en el hombre es evidencia de que Jesús es Rey. En otras palabras, ¿sabe a dónde lleva el Espíritu Santo a una persona? ¿A dónde lo lleva? Lo lleva a buscar la obediencia a Jesús. Le meditábamos estos días. ¿Quién escogió a Pablo para el ministerio y para enviarlo a predicar? ¿Quién? Hermanos, a ver, quiero que le diga, ¿quién? Hermanos, ¿sí leyeron el capítulo 13? ¿Quién escogió? ¿Quién dijo, apártenme el Espíritu Santo? ¿Y quién fue guiando la vida de Pablo y diciéndole hacia dónde ir? ¿Quién? El Espíritu Santo. Es ese Espíritu Santo que está obrando en nosotros, llevándonos y guiándonos ¿a quién? A Cristo. ¿No lo dice solo el libro de Romanos? Busque Romanos rápidamente, capítulo 8. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el capítulo 8, verso 14? Leemos juntos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros, hermanos? Nos guía. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Vamos a Juan, capítulo 17, por favor, hermanos. Juan capítulo 17. Perdón, capítulo 16, verso 13. Verso 13. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a dónde? A toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrá de venir. Verso 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, ¿y qué? Y os lo hará saber. ¿Hacia dónde nos guía? ¿Hacia quién nos guía? ¿Hacia dónde? Hacia Jesús. Hacia Jesús, hermano. Hacia la verdad, dice, ¿no? Y Jesús en el capítulo 14, ¿qué dijo? Yo soy, ¿qué? El camino, ¿qué, hermanos? La verdad y la vida. Pero miren, algo más. Capítulo 17, verso 17. Lo leemos juntos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús y su palabra. Hermanos, ¿cuál es el evangelio que vemos en el libro de Hechos? Es un evangelio que presenta la obra redentora de Cristo Jesús, pero que termina con Jesús como Rey. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Pues mucho. Si nosotros decimos que somos parte de ese reino, entonces Jesús, ¿qué es para nosotros? Nuestro Rey. ¿No es lo que dice Colosenses capítulo 1? Busque Colosenses capítulo 1, hermanos. Verso 13. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde, hermano? Al reino de su amado Hijo. Entonces, ahora, ¿a dónde estamos?
¿En qué reino estamos? ¿En el reino de quién? De Jesús. Bueno, ¿eso qué significa? Que Él es el Rey. Pero yo me acuerdo de unas palabras que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te estoy diciendo? Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino ¿quién, hermano? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Entendemos que Jesús es el Rey? Sí. Pero cuando la gente se convertía, hermanos, eso no era nada más algo intelectual, sino su vida la entregaban al servicio de ese Rey. Imagínense a Jesús recibiendo del Padre todo el gobierno, el dominio, como lo dice Pedro, ¿no? Le dijo el Señor a mi Señor, como le dijo David en los Salmos, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué sucedió en ese momento? Recibió toda la gloria, todo el poder. ¿Para qué? Para gobernar el reino de Dios y todos los que están en él. Pero resulta que las personas de la iglesia, su iglesia, donde Él es la cabeza, hacen lo que quieren, viven como quieren, hacen su propia voluntad. Ah, caray, algo está mal, algo no estamos entendiendo. Él es nuestro Rey. Voy a corregir eso, bórrenlo un poquito. Él es el Rey del reino de Dios. Independientemente de que tú lo aceptes o no. Pero si dices que eres parte de ese reino, ¿cómo tienes que vivir, hermano? Buscando satisfacer la voluntad de ese rey. Porque de otra manera, ¿cómo te explicas lo que dice Daniel capítulo 7, verso 14? Para que toda lengua le sirva. ¿Para qué estamos, hermano? Dígame, ¿para qué estamos? Para servir al Rey. Estamos a las órdenes del Rey. ¿No nos pesa? ¿No nos pesa? Debemos de vivir buscando la voluntad del Rey. Esa es la vida del creyente. Hermanos, esa es la predicación del Evangelio. Si hemos entendido cualquier otra cosa, se sale de la predicación del Evangelio. Y ese entonces no es el Evangelio de Cristo. Si tú sigues un evangelio donde tú todavía hoy te dices cristiano, que estás en el reino de Dios, pero sigues buscando tu voluntad y sigues viviendo conforme tu voluntad todos los días sin buscar la voluntad del Padre, déjame decirte que ese evangelio que te dijeron o que te inventaste no es el evangelio de Cristo. Porque el evangelio que se predicó y que se sigue predicando y que está en las Escrituras es Jesús, el Rey del reino de los cielos. ¿Es tu Rey, hermano? No me diga eso. Ahora voy a volver a preguntarlo. Le voy a dar otro chance. ¿Es su Rey, hermanos? ¿Jesús es su Rey? Amén. Y vamos a pedirle ayuda. Cierre sus ojos.